Y es así como se vive en mi Colombia, en mi región. Tanta violencia por siglos sin encontrar solución. Les he contado cantando porque me rebeldicé en Pelaya, sur del César, tierra que me vio nacer. Millones de personas en el mundo acompañan nuestro dolor. Bienvenidos a este evento donde realizaremos un conversatorio sobre la situación actual de Colombia. Ella va a ser la traductora. Sí, no, ¿dónde Sí, está? sí, está Nati. Sí. Hola, un grande saludo. Vamos a hacer la conferencia en español, pero si hay gente que quiere una traducción en francés, es posible. Hay, ¿cómo se llama esta? Hay traductor. Auriculares. Hay auriculares. Para gente que quiere una traducción en francés de esta conferencia que está en español. Entonces, muchas gracias. Y en Colombia no hay un paro, ahí es un estallido social. Durante 45 días los colombianos, las colombianas han salido, se han apoderado de la plaza, de la calle, para gritar, no solamente por unos impuestos, sino por varias manifestaciones, varios fenómenos sociales. Hoy agradecemos la visita de estas dos mujeres luchadoras por el mundo. Sí, y el Omar y yo vamos a hacer la moderación de la animación. Entonces, mi amigo Omar tiene una idea para las preguntas. Las personas que quieran realizar preguntas, les vamos a entregar unos papelitos en sus mesas y ahí, por favor, escriban las preguntas y nos las hacen llegar a la mesa. Muy bien. Entonces, voy a decir una pequeña palabra sobre la organización. Es una conferencia de la organización INTAL. Mi amigo va a presentar INTAL. Ah, ok. On me demande de parler en français. Donc, c'est une organisation, une conférence organisée par INTAL, Vénésol et À Contre-Courant. Donc, À Contre-Courant est une association d'éducation permanente éco-socialiste en Belgique francophone. Vénésol est une plateforme d'association solidaire du processus bolivarien au Venezuela, mais aussi avec tous les mouvements sociaux d'Amérique latine. Et je vais laisser el compañero, mon ami Omar, présenter INTAL a notre public. INTAL, somos una organización de solidaridad internacional, defensores de la paz y los derechos humanos. Denunciamos abusos y nos solidarizamos con poblaciones del mundo. No nos quedamos callados ante gobiernos y transnacionales que despojan, que recurren a prácticas criminales en contra de la convivencia y de la coexistencia. De igual manera, como denunciamos gobiernos, estados bárbaros y salvajes, denunciamos a quienes atentan contra el medio ambiente. Decimos no a la palma africana. Decimos sí a la vida, sí a la paz. Muchas gracias, Omar. Entonces, vamos a empezar. Maite Mola, ¿puedes hacer tu presentación y nos decir tu visión del movimiento social Paro Colombia y de las luchas en América Latina hoy? Je dois le prendre. Tu me peux le dire. Bon, alors, español, perdón. ¿Se oye? Vale, perfecto. Bueno, voy a hablar en español
Podría hacerlo en francés con ciertas deficiencias, pero no sé, yo creo que es mejor que lo haga en español. En todo caso, presentarme y deciros que soy española vasca, militante de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España, y que bueno, que también tengo un cargo europeo que es una vicepresidencia del Partido de la Izquierda Europea, pero sobre todo deciros que mi preocupación internacional por América Latina y mi lucha ahí, yo creo que gente que estéis aquí la conocéis bastante. En primer lugar, dar las gracias a Intal por haber hecho este evento, pero también quiero dar las gracias a Paul-Émile Dupré, que ha sido la persona que me ha dicho también que podía ser posible hoy estar aquí, o sea, quien me dijo que mi querida compañera Aida Bella estaba aquí. No quiero evitar dar las gracias personales, no me parece bien que no se den nunca, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Bueno, yo acabo de llegar de México, de las elecciones mexicanas. He estado en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en todas las elecciones estos últimos meses, pero lo que realmente me parece tremendo es ver la situación de Colombia, una situación de una violación de derechos humanos tan tremenda que yo creo que no cabe en la literatura que habrá dentro de unos años. ¿Cómo es posible que hayan estado matando impunemente después de la firma de los acuerdos de paz? ¿Cómo es posible que haya estado habiendo muertos continuos, muertos semanales? O sea, que no es el estallido social solo lo que nos importa hoy, sino saber que desde hace muchos meses ha estallado en Colombia una gran revuelta y estamos sometidos a una situación frente a los medios de comunicación de ignorancia, de no apoyar nada y desde luego de la Unión Europea lamentable, una situación completamente lamentable. O sea, no se hace ningún esfuerzo por decir que en Colombia hay una gran impunidad, que se puede matar a la gente sin que pase nada y bueno, tampoco es muy original de la Unión Europea, pero es verdad que en el caso de Colombia ya es realmente tremendo, porque siendo cierto que hay un estallido social desde hace unas semanas, es cierto que llevan matando a gente tantos años, que yo creo que la compañera Aida lo va a explicar mucho mejor que yo, pero sobre todo, después de la firma del acuerdo de paz, ha habido unas muertes tremendas y por tanto yo creo que sobre todo tenemos que pensar cómo trabajar nosotras y nosotros porque esta enorme impunidad se ponga al día. Yo, desde luego, de la compañera de Aida Bella, solamente puedo decir que es una persona que ha puesto en riesgo su vida, bueno, como tantas otras en Colombia, pero en su caso peor, que ha tenido que ir al exilio, que ha tenido que vivir fuera. Y yo, desde luego, decirte, Aida, que estamos contigo, que todo lo que tú hagas vamos a apoyarlo y que aquí estaremos siempre por la defensa de los derechos humanos de todos los territorios en América Latina, en Chile, en todos los sitios donde sea necesario. Gracias y perdón si me he extendido mucho, pero es que para mí América Latina es mi pasión principal dentro de mi tarea internacional. Muchas gracias. Senadora Aida Bella, una sobreviviente de un exterminio del Estado colombiano, de un facto positivo. El Estado colombiano asesinó a más de 3.000 personas del partido político Unión Patriótica. Aida es una sobreviviente. Senadora, el primer interrogante frente a la situación del país, ¿considera usted que estamos en un paro o por el contrario, hay un estallido social en Colombia?
Bueno, muchísimas gracias. Permítame hablar siempre con la mascarilla. Tengo el miedo colombiano. Una de mis asesoras tiene en ese momento COVID, toda su familia también, su abuela muerto ayer. Y cargamos un poco el miedo colombiano. Discúlpenme que la utilice, porque encuentro que aquí es ya prácticamente pues un objeto casi que desaparecido en las calles de Bruselas. Un agradecimiento muy especial en PAL, pero igualmente a todos los compañeros que se empeñaron en que esto fuera un hecho. Tengo que resaltar la labor incansable de Maite, que nos ha visitado, que sabemos que por su cuerpo y por sus emociones, pero también por su manera de ser, ha estado siempre unida a América Latina. Gracias, Maite. Sabemos de tu gran actividad en Bruselas, pero también en el País Vasco e igualmente en toda España. Por eso consideramos que estamos entre nuestra gente militante, entre nuestros compañeros colombianos que se empeñan, y quiero felicitarlos primero porque han hecho una gran actividad en compañía de los chilenos, también de los belgas, de mucha gente que se ocupa también del internacionalismo, y sus manifestaciones se han visto en Colombia. Impresionante que en Caracol, que no sacaba nada, pues todos los días se ve la manifestación. Hoy deben estar transmitiendo ya lo que están haciendo en España con la llegada de la vicepresidenta. Hay varias manifestaciones en varias ciudades, empezando por Madrid, y todo eso se está transmitiendo. Es decir, que eso no se queda aquí en Bruselas y los 100, los 500, los 30, las 20, y decirle a la gente que esto tiene su importancia en el país. La gente de Cali, la gente de Manizales, la gente de Pereira, cuando vamos en la Comisión de Paz, todo el mundo se siente gratificado. Gracias a todos los colombianos que están aquí, pero que también los pedazos de patria que rodean a todo el mundo. Reciben manifestaciones de Canadá hasta la Patagonia, pero igualmente de toda Europa, pero las manifestaciones que se hacen aquí y en los centros internacionales como Ginebra tienen un eco muy especial, y ustedes son también una capital política donde está el Parlamento Europeo, donde se mueven también muchas potencias por aquí para los problemas económicos, y como decimos, los derechos humanos tienen el obstáculo de todos los convenios internacionales, especialmente de la economía. Por eso Colombia pues tiene que ver con toda la serie de cosas que pasan en el mundo. Esto es un estallido social, compañero, sin precedentes en Colombia. Los que ya tenemos más años que los jóvenes que están en la primera línea, en la segunda, en la tercera, y que se mueven por todo el país, pues nos están dando unas clases especiales, esas clases que se ven en la calle, ese aprendizaje que están haciendo muchos jóvenes que se creyeron que nunca iban a salir en una manifestación, pero que todo esto que se ha visto, este estallido, que no tenemos interpretaciones ni en los clásicos del marxismo, pero tampoco en lo de ahora, cuando leemos a algunos que están haciendo un ejercicio muy especial para interpretar lo que está pasando en el mundo. Lo que vemos realmente es que lo de Colombia, también lo de Chile, con sus diferencias y todo, pues ha constituido también una cátedra para quienes ya no somos tan jóvenes como Maite y que estamos aprendiendo de esta juventud enorme que se levanta en una gran manifestación, no solamente en nuestra patria, sino en otros sectores del mundo. Por eso, sin lugar a dudas, compañeros, es un estallido social sin precedentes. Tanto que en Siloé, en uno de los barrios que ha sido de la resistencia en Cali, nos contaba la gente que ha estado con ellos, especialmente los parlamentarios, pues nos decían, mira, es como ver a las 9 de la mañana que bajan 10.000 jóvenes de Siloé frente a 150 soldados que están esperándolos. Pues es que no hay nada comparable a una manifestación de gente indignada. Y hay una indignación total, y esa indignación cruza por una palabra, el hambre que está sufriendo el pueblo colombiano.
porque cuando se inicia la pandemia, esto venía de anterior, por supuesto. Tenemos índices de la tenencia de la tierra en el censo del 2014 que demuestran los niveles de desigualdad tan enorme que hay en Colombia. Y uno de los índices es que el 0.4% de la población, oiga bien, el 0.4% de la población es dueña del 46.6% de la tierra. Ese es un índice de desigualdad, yo creo que único en el mundo. Y eso ha ubicado a Colombia en uno de los países más desiguales del planeta, pero también lo ha ubicado en el segundo de América Latina después de Haití. Un país que tiene muchísimos recursos, un país en el que encontramos petróleo de todas las clases. En mi departamento han encontrado recientemente petróleo en los aviones y eso se nos ha vuelto un problema gravísimo porque va contra el agua. Pero también tenemos las esmeraldas más famosas del mundo en manos de las transnacionales en este momento. Fueron controlados hasta hace muy pocos años por unos señores que ustedes se acuerdan de Carranza, que además financió el paramilitarismo en esas zonas y también en los llanos orientales, y ahora están todas esas minas en manos de las transnacionales estadounidenses, brasileras y mexicanas. Y por supuesto que quienes tienen toda esa plata para comprar una mina de esmeraldas, pues ya sabemos a qué se dedican. Segundo, hay una indignación total porque estos productos que salen, los productos primarios que salen de nuestro país, pues no tienen ninguna repercusión tampoco significativa en el trabajo. Les hablo, por ejemplo, de las minas que están explotando para producir el cemento. El cemento de Colombia está muy cotizado porque tenemos, además de la caliza, otro elemento que se llama la pucelana, que se encuentra también en el departamento de Boyacá y que hace del cemento mucho más consistente. Entonces, tenemos grandes cordilleras que están en peligro de desaparecer, como la cordillera oriental, que atraviesa Boyacá, parte de Cundinamarca, etcétera, y que le están moliendo con dinamita. También a costa de la desaparición de muchos sectores, de muchas fuentes de agua. Igualmente, tenemos el carbón. Ustedes saben el drama de La Guajira. Muchos saben que La Guajira, teniendo la mina de carbón más grande de América Latina, tenemos la población que se muere de hambre, niños en desnutrición permanente y un río amenazado, que era el único que cruzaba el río Ranchería, el departamento de La Guajira. Pero además de eso tienen el plan de desviar el río que queda para poder sacar el oro que hay en el fondo. Es decir, la riqueza de nuestro país no repercute en el bienestar de los ciudadanos, sino que contribuye a la pobreza. Y por eso encontramos índices gravísimos de pobreza que los hemos visto hoy mismo en todo lo que produce el DANE, pues tenemos unos índices realmente vergonzosos de la pobreza en Colombia, que se ha aumentado precisamente en este periodo largo de la pandemia y que también aumenta las dificultades enormes también para hacerlos. Aquí tenemos unos índices escalofriantes que yo sí quisiera pues simplemente decirles que en el 2020, estos son datos del DANE oficiales, el 42.5% de los colombianos se encuentran en condiciones de pobreza monetaria, lo que representa un aumento de 6.8 porcentaje frente al 2019, es decir, aumentó todo lo que fue la pandemia, casi en el 7% de la pobreza, y esa pobreza del 42.5% de los colombianos es un hecho tal vez también sin precedentes en la historia política de Colombia. A nivel nacional, un total de 21 millones de personas, óigase bien, se encontraban en situación de pobreza monetaria en el 2020, frente a los 17 millones que se presentaban en el 2019. Es decir, tenemos 20 millones de los 50 que tiene Colombia aproximadamente que están en la pobreza monetaria. Es decir, no tienen un peso en el bolsillo para poder subsistir. Y claro, hay unas ciudades más afectadas por otra, pero la pobreza extrema, la incidencia de la pobreza monetaria extrema en el país para el año 2020 fue del 15.1%. Es decir, que esta incidencia superior registrada en los años inmediatamente anteriores y en las cabeceras
principales, la proporción fue del 14.2%. Es decir, todo esto de la pandemia también incidió en que la gente realmente se volviera muchísimo más pobre. Y entonces hay hambre en el país. Porque es que cuando se le dice a un vendedor ambulante, señor, enciérrese. Señora que quedó sin empleo, que tiene 4 hijos, por favor no salga a la calle. Pero el gobierno, pues, se inventó unos subsidios solidarios que no llegan a más de 236,000 pesos por familia. Y entonces, pues todos sabemos que eso no representa nada. Siquiera para una semana de un miembro de una familia de 5 podrán medio subsistir y podrán pagar una factura de un servicio. Entonces, todo esto está realmente represado, aumentado, porque la pobreza ya venía, por una sencillísima razón. En el 2019 se hace una reforma tributaria. Y en esa reforma tributaria se bajan los impuestos de las grandes empresas porque había sido una oferta en la campaña presidencial del señor Duque. Y cuando llega la pandemia, entonces se crea un gran déficit fiscal. Y ahí perdimos 14 billones de pesos. Por eso, cuando cae la reforma tributaria que propuso el señor Carrasquilla, esta del 2019 también ha sido propuesta por ellos, nos cansamos de insistir en que no podían hacer eso porque el déficit fiscal se iba a aumentar y se aumentó. Pues es lógico, porque esos 14 billones que fueron a engrosar las ganancias de los grandes empresarios, de las grandes empresas, la pagaron ¿quiénes? En la pandemia, la gente que no tiene con qué comer. Pero fuera de eso cometieron otro error. Crearon un fondo de emergencia, el FOME, que se alimentó de billones de pesos. Lo trata muy bien un documento de la Universidad Javeriana, precisamente en un estudio de transparencia que hizo. Y tenemos cosas gravísimas, como es que las grandes empresas recibieron un altísimo porcentaje, del 80%, mientras el 20% se fue a las medianas y a las pequeñas. Total de que quienes se beneficiaron de la plata de la emergencia, pues fueron los bancos, y por eso los bancos tienen unas ganancias de billones de pesos también en el año de la pandemia. Impresionante que esto pudiera verse en Colombia, donde los pobres que necesitan, entonces la banca agarra el dinero, lo presta y cobra intereses. Yo estuve indagando un poco en Suiza qué había pasado y resulta que allá también crearon un fondo. Y los empresarios que recibieron, incluyendo gabinetes médicos, para poder conservar el empleo, no tienen que pagar un solo peso de impuesto porque es plata del Estado. Pero en Colombia les dieron la plata del Estado a los bancos y los bancos pueden cobrar los intereses bancarios. Esto es algo infame porque se están volviendo ricos además con la plata de nosotros, los que pagamos los impuestos en ese país, de lo que mandan ustedes también para sus familias, de lo que la gente remesa a Colombia, todos esos pagan impuestos, pero los grandes, entonces están recogiendo parte de todo eso. Y todo este estallido social también, pues es fruto de que este país está gobernado por una élite. Yo no hablo nunca de la burguesía colombiana porque eso no existe, dejó de existir cuando se abrazaron con los narcotraficantes. Y se convirtió en una élite parásita, casi todos viven del Estado, el uno es parlamentario, su hermano entonces es el cónsul en Miami, el otro es contratista. Viva la democracia para esas personas que se embolsillan 300 y 400 millones mensuales a costa del Estado. Pues claro, esa democracia les sirve a ellos, pero no puede hablarse de una democracia plena si el 42% de la población se debate realmente en la pobreza y en la pobreza monetaria, en no tener un solo peso en el bolsillo. Pero todo esto además tiene otra situación, y es que en el gobierno del señor Duque todos los órganos de control cayeron en manos de ellos. La procuradora, la exministra de Justicia, la señora encargada, la alta comisionada para los derechos humanos, exministra del Interior, el señor Barbosa, el amiguete que le hacía las tareas al señor Duque en la Universidad Sergio Arboleda. Y entonces nos vimos rodeados de una cantidad de personajes que gobiernan, que son ministros que no tienen, primero no tienen experiencia, segundo, pues son personas que realmente se dedicaron también a favorecer, no a sus electores, porque a lo último la gente de Siloé
que votaron en una gran mayoría por Duque son los que están recibiendo en este momento los balazos, las muertes, las desapariciones, la sacada de ojos, la marcada de caras. Todo esto que hemos visto aterrados, además, todo el planeta, de cómo una represión sin antecedentes en Colombia, porque no había habido una noche en la cual, excepto en septiembre, cuando nos mataron en Bogotá, después también de un estallido, después de la muerte de uno de los abogados, delante de sus vecinos, que hubo un estallido también en Bogotá, la respuesta fue bala, y la respuesta fueron 13 muertos esa noche. Casi lo mismo que ocurrió en Siloé, allá en esos barrios de Cali, que se armaron de resistencia, y claro, desde luego que seguramente habían hecho un ensayo para ver si los jóvenes no iban a salir, y al otro día se duplicó la presencia. Pero no solamente en Cali, sino en todo el país. La gente se sentía con el derecho de protestar, porque es que la indignación fue total. La reforma tributaria, la última que presentó Carrasquilla, nos afectaba a todos. A los pensionados les querían quitar parte de su pensión. A la clase media y a los pobres, todos los artículos de la canasta familiar, los huevos de 1.800 pesos que el señor Carrasquilla dijo que valía. El arroz, todo no lo iban a gravar. Y entonces ahí eran los pobres los que ponían el dinero, la clase media, los servicios aumentaron en los sectores 4, 5, 6, y el sector 4 pues es un sector de clase media. Pero además todos los servicios subieron en Colombia. Es decir, una afectación a los ciudadanos directamente. Pero ese impuesto feudal de los peajes, las carreteras fueron secuestradas por el gobierno. Es que nosotros no podemos cruzar una carretera sin estar pagando. Como en los antecedentes de la Revolución Francesa, cuando los reyes construyeron todos esos puentes sobre el Sena, cada rey se inventó un impuesto cuando cruzaban los puentes, y eso dio realmente origen a un gran cambio. Incluso la monarquía se borró por las brutalidades que estaban haciendo contra sus ciudadanos. Es lo mismo que en Colombia. Nosotros tenemos todas las carreteras secuestradas. Si no le pagamos a Sarmiento Angulo, si no le pagamos a los señores que en Cartagena, que son precisamente la familia de quien duró 48 años en el Congreso de la República, el señor Roberto Gerlain. Y Julio Gerlain nos cobra 55.000 millones que le deben en 4 peajes en Cartagena. Se les ha pagado todo hasta la risa. Pero realmente la corrupción en Colombia es una cosa desbordada. Entonces esa es una élite parásita, pero una élite corrupta. Se roban todo. Cuando en un país esa élite es capaz de robarse los alimentos de los niños, condenar a la desnutrición a los niños en las escuelas porque se están embolsillando la plata, eso quiere decir que es una élite que no se para en nada para robarse la plata, no solamente de la educación, sino de la salud, también de los peajes. Se roban todo y no les pasa casi nada. Solamente cuando hay personas, como un juez, que fue capaz de denunciar a un senador, al señor Pulgar, porque le ofreció 200 millones de pesos y él lo grabó. Y querían entonces investigar al abogado, porque es que había hecho una grabación ilícita, no le pidió permiso al degenerado y al corrupto para grabarlo, entonces casi que iban a investigar y le tocó salir del país. Pero también el señor con esa grabación fue llamado a la Corte Suprema de Justicia y renunció al Congreso. Y sentimos un fresco, porque de uno en uno se van desgranando los corruptos, que son el 70% del Congreso actual. Y ese es el problema, porque el 30%, todos los partidos tienen gente de opinión, pero hay unos partidos cuya mayoría son elegidos con votos comprados. Y no es un secreto para nadie, el mismo señor Gerlain, que duró 48 años en el Congreso, en sus declaraciones que a veces pasan como desapercibidas, dijo en una declaración que sí, no hay que negar que en la costa caribe se compran votos, y entonces ¿cómo hace uno para salir elegido? Y su hermano, que era y es uno de los mayores contratistas de carreteras, era el que le pagaba la campaña al Congreso. Esto es una vergüenza. Y después financió a Aida Merlano, pero claro, esta era la pobre
que estaban logrando llegar al Congreso y entonces a ella la delataron. Dicen que por problemas de carácter familiar entre el señor y su señora esposa. En fin, esas cosas son particulares, pero lo que sí no es particular es el gran robo de elecciones en Colombia. Y eso es lo que tenemos que hacer el año entrante. Hay una esperanza cuando se hablan de los jóvenes, y es la caracterización que quiero hacer de este estallido social. Los jóvenes rechazan los partidos, los jóvenes rechazan cualquier cosa de la política y tienen hasta razón. Es que eso es un nido de ratas. De verdad, uno se siente a veces incómodo caminando por el medio de semejantes tipejos que no les importa nada y que además desafían y dicen nosotros somos las mayorías en el Congreso y cuando ustedes quieran ser las mayorías pues tendrán que buscar los votos. Claro que nosotros los buscamos sin pagar y aquí las grandes mayorías de este Congreso son mayorías de votos comprados. Se los hemos dicho muchas veces en el Congreso. Y claro, la bancada parlamentaria de la oposición tampoco es que sea poca. Somos 22 senadores y 23 en la Cámara de Representantes, una bancada de 45 personas. Y no era lo mismo que cuando habían 5 o 6. Pero la idea es que tengamos la gran mayoría el año entrante. Y eso va a depender de muchas circunstancias, especialmente de convencer a los jóvenes que hay que marchar, pero también hay que inscribir las cédulas y hay que votar. Y tendrá que llegar jóvenes también, ojalá de la primera, de la segunda, de la tercera línea y de los que sean, pero tendrán que llegar al Congreso, porque necesariamente también ellos tienen que estar representados. Y yo creo que hay situaciones tan especiales que sentimos también una esperanza de que este país, en medio de toda la violencia, porque hay que decir que no se les olvide, la violencia en Colombia ha estado unida al poder. La han necesitado y la han ejercido durante 2 siglos. Desde 1819, cuando hubo un amago de sacar a los colonizadores. Y desde luego que seguimos colonizados por unos y otros y otros. Y yo creo que la gente se ha dado cuenta de que efectivamente quienes nos han gobernado son unos verdaderos bárbaros, empleando la violencia para poder mantener el poder y sus privilegios. Y esos privilegios se ven, se notan. Cuando nos habla el director del DANE estas estadísticas, que se las voy a dejar además a los periodistas, sacadas del DANE, del Departamento Nacional de Estadística, que no puede esconder las cosas, porque son tan de relieve, son tan notorias. Cuando vimos los trapos rojos aparecer en las puertas de las casas de Bogotá, de Cali, de Medellín, y el trapo rojo se convirtió en tengo hambre. Y entonces esas casas y esos trapos rojos que le dijeron al gobierno, aquí hay un problema de hambre, nosotros nos confinamos, pero tiene que haber un salario mínimo, y fue la renta básica que propusimos y que nunca pasó. Propusimos muchas cosas, como que nos bajáramos los sueldos los parlamentarios, nunca prosperó. Entonces dijeron que iban a congelar y dicen que los congelaron. Pero claro, el sueldo del parlamentario son 7 millones. Pero 14 millones para una prima de vivienda, ¿pero a quién se le ocurre esto? Pero además otros 7 millones, yo no sé de qué. Pues si el salario son 7 millones, son 7 millones y punto. Y ese debe ser el salario de los parlamentarios. Pero para que lo aprueben esos que compran votos, va a estar lejos. Pero claro, la gente tiene que darse cuenta que ahí en el Parlamento también empieza un problema. Y es que debemos sacar a los corruptos con votos en el juego que ellos inventaron. Y entonces ahí vamos a necesitar también hacer muchas cosas en el extranjero. ¿Cómo qué? Nos dirán. Como un mínimo, un testigo por urna, ninguna urna, así sea en Amberes o en Bruselas o en Ginebra o en Estocolmo o en los pueblos vecinos donde haya consulado y se pueda votar, puede quedarse sin testigos. Todos en el exterior, pero en el interior igualmente. Estamos haciendo una campaña grandísima, ninguna mesa de las miles y miles de mesas que hay en Colombia puede quedarse sin un testigo.
Y esa es una consigna que está rodando por todas partes y en todos los departamentos se vienen haciendo. Lo segundo es que en todas las listas tiene que ir el 50% de mujeres. Así que para la lista del extranjero, ojalá hagamos una sola lista, un hombre y una mujer, y punto. Vamos a la votación y ojalá en el extranjero nos pongamos de acuerdo que si hay que elegir el que está en Estados Unidos o el que está en la Patagonia, todos a votar por él. Porque si cada país quiere un representante, eso es imposible, volvemos a perder. Y esta es una tarea de honor de la diáspora que está en el exterior. Tenemos que sacar un representante nuestro en el exterior, que hace muchísima falta. Y también vamos a tener que mirar qué otras cosas podemos hacer. Ahora mismo tengo que irme a enchufarme a la plenaria, porque hay algunos proyectos que van a pasar hoy, especialmente el 475, que tiene que ver con un cambio en la justicia colombiana. Acaba el Consejo de Estado, ayer mismo hizo un pronunciamiento que no estaba de acuerdo con eso. Y también tenemos hoy el proyecto de la Procuraduría. Ese sí que es una joya. Es el que presenta la doctora Cabello Blanco. La doctora Cabello Blanco se le ocurrió la genial idea de que necesariamente necesita 500 cargos en momentos de crisis. ¿Pero qué se les ha ocurrido a estos? 500 cargos para repartírselo entre los que votan el proyecto. Una vergüenza pública, una vergüenza nacional. Y la autorización de atribuciones de policía judicial a la Procuraduría. Eso es como la policía política, eso es volver como a los chulavitas. Y ustedes se acuerdan cuando se apropió el Partido Conservador en el poder de la Policía Nacional y sacaron bandas chulavitas a matar a los liberales, y ahí surgió la primera guerrilla en el país. La primera guerrilla en el país fue del Partido Liberal, que se defendía de las balas de los conservadores, de la policía política que había creado el Partido Conservador. Y ahora, pero las guerrillas nacieron ¿de dónde? Nacieron de la masacre que hacían contra un partido. Y el partido le tocó armarse. Y cuando escucho por ahí a Vargalleras hablando de la guerrilla, pues su abuelo fue el que armó los liberales. En el llano fueron ellos los que les entregaron las armas, la dirección del Partido Liberal. En Colombia todos han tenido movimientos armados y ahora creen que son querubines que vuelan por el cielo. ¿De qué se defendían? De las balas que les disparaba el Partido Conservador. De eso se defendían. La primera guerrilla la armó ese señor, el abuelo del señor Vargalleras. Cuando dice que estos vándalos infiltrados por las FARC, por el ELN, no saben ni de qué hablan. Los vándalos, en parte infiltrados por ellos, como ustedes han visto en los videos, salen de las estaciones de policía, de civil, con palos para romper vidrios. Por supuesto que dentro de los manifestantes uno que otro de pronto también puede empezar a romper vidrios, pero no son vándalos los que están manifestando, son ciudadanos. Y lo que quieren estos gobiernos es tratarnos como súbditos. En Colombia no hay monarquías, pero se creen que son monarquías. Colombia no hay súbditos, en Colombia hay ciudadanos que se están haciendo respetar. Y qué horror. Hoy me mandan precisamente en uno de las cadenas de chat, me dicen, nunca habíamos visto a Caracol, a la Andi, a Fenalco, preocupados por el trabajo para la gente. Nunca los habíamos visto diciendo que no, que por favor hay que hacer algo porque la gente tiene hambre. ¿No se dieron cuenta antes? No les había tocado el racionamiento, no les había tocado que no llegara un poco de cosas a las capitales. Pues bueno, el paro demostró que realmente los campesinos son los grandes héroes de ese país, los que han mantenido, los que les han quitado la tierra, los que los han desplazado, la gente que todavía cree y quiere el campo, que contra los grupos que armaron los desplazadores de la tierra, cuando dicen, ay, es que la izquierda quiere
pues apoderarse de la tierra, quiere repartir la tierra. No, es que la tierra ya se la repartieron ellos, ya la despojaron ellos. Lo que sí hay la necesidad es de que los campesinos vuelvan a su tierra, vuelvan a la producción, vuelvan a tener su trabajo que se lo quitaron. Aquellos que se creen la gente de bien, de camisetas blancas, pero que de pronto hacen parte de las águilas negras, que no las encuentran nada más por ningún lado. Pues ahí las vimos disparando en Cali detrás de los uniformados. Ahí vimos los paramilitares que se aferran en los grandes barrios donde vive gente de bien y gente de bien rica, gente bien ladrona de pronto. Y claro, tienen que comprarse semejantes apartamentos mientras la gente en los campos no tiene ni siquiera una covacha. Cuando nos escriben del Chocó, la zona minera, el departamento más rico en oro, su río completamente envenenado, el río Atrato, lleno de piscinas de mercurio durante buena parte de su trayecto llegando a Quibdó. Y los campesinos no tienen ni siquiera el derecho de sacar los pescados, que antes era la única proteína que tenían. Pero igualmente, una élite que no le importa el país ni lo conoce, creen que conocer la costa y el mar es ir a Cartagena y meter los pies en el mar para deleitarse de la sal. No tienen ni idea lo que es que un país tenga dos fronteras marítimas con el Océano Atlántico y con el Pacífico. No tenemos flotas pesqueras, no tenemos ni siquiera las flotas mercantes. Las mercancías que entran y salen de Colombia están cargados por barcos transnacionales, porque no tenemos nosotros una. La gente de la isla, del archipiélago, que eran los empleados de la flota mercante gran colombiana, que hablan pues el creol, el patuá, que pueden interpretar fácilmente el francés, el inglés, pues no, se quedaron sin trabajo, aterrados pues de que la isla, entonces a veces mira a Nicaragua, que cree que allá los pueden tratar mejor, lo que han hecho con el paso del ciclón Iota, de ese huracán que prácticamente destruyó la isla y que no son capaces de contratar a los nativos y a los isleños para que construyan su casa y ponen a la señora Susana Correa en Cali, en el archipiélago, en una cosa, en la otra, ni que fuera maga, ni que fuera la Mujer Maravilla de estar en todo el país. ¿Por qué no hay otra persona? Los raizales tienen gente extremadamente buena, capacitada, y no son capaces tampoco de darle trabajo a la gente de la isla, a la gente del archipiélago. Esto es una miseria. Y también queremos decir que todo este problema que hoy vemos, ahorita, tan pronto salga de aquí, estaremos discutiendo el problema de la reforma a la Procuraduría. ¿Qué tal eso? Esta procuradora que le ha abierto investigación a Alexander López, senador por el Valle, a Wilson Arias, senador por el Valle, los acusan de que interrumpieron operativos policiales. Pues claro, cuando vieron que estaban desapareciendo los jóvenes, que llevaban 6 entre una camioneta y los hicieron devolver. Uy, pero qué delito tan grande. Pero para ella no es delito los asesinatos, el sacarle los ojos a los jóvenes, el marcarle su cara, el desaparecerlos, el torturarlos, el violar mujeres en los sitios de detención legales, que son los sitios, bueno, todos sabemos, o una cárcel o una cuestión de una comisaría de policía, etcétera, y los ilegales, estadios en Cali, pero también bodega de los almacenes, no solamente del Éxito, también se vio en Cundinamarca, llevando como en la época de Pinochet la gente a sitios ilegales para poderlos desaparecer. Y hay un grueso todavía de jóvenes que no hemos encontrado y que seguimos buscando. Y claro, entonces la moción de censura al ministro es respondida por esos señores de bien que están en el Congreso de la República, bien acomodados, bien ladrones y bien, esos señores de bien que votaron contra la censura al ministro. Y hay otros que se echan un discurso buenísimo de que hay que censurar a un gobierno que mata, que asesina, que desaparece, y en el momento de la censura al ministro
echan un discurso diciendo que no pueden ir contra las instituciones. ¿Cuáles instituciones? La corrupción es una institución en Colombia, la violencia es una institución en Colombia, pues esas instituciones no nos sirven. Nos sirve una justicia que marche para que realmente todos sean igualmente tratados. Nos hacen falta unas fuerzas militares que no se dediquen a defender a los grandes, sino a todo el pueblo colombiano. Nos hacen falta no cambiarles, porque ahora la gran reforma en la policía es cambiarles el uniforme verde por el azul. La economía, pues se volvió naranja. El ministro de la Economía naranja le tocó salir porque se quedó con las naranjas y no pudo hacer economía. También es otro de los ministros que cae. Están todos estos. Y también tenemos que reclamarlo como un triunfo. La salida de Carrasquilla, la salida del señor Buitrago, el ministro de la Economía naranja, la salida de la canciller, que decía cualquier babosada en los organismos internacionales y ni se sonrojaba porque no tiene cómo salir de color. Porque no sabía ser canciller, porque no tenía ni la preparación, pero tampoco conocía el país. Ha vivido muchísimos años en los Estados Unidos y, por supuesto, disfrutando la gran riqueza de su marido. Así es de que estos se han dedicado a investigar a la oposición política, a ver si nos quitan unas cuantas curules, porque les fastidiamos. Desde que llegamos nos han demandado las curules a unos, a otros, todos demandados, porque no les gustan los votos de opinión, los votos que no son comprados, son un estorbo para ellos que han hecho de la política un negocio y una mercancía. Por eso lo que pedimos es que se cumpla el primer artículo de la Constitución Nacional. La primera frase: Colombia es un Estado social de derecho. Es el artículo primero de la Constitución de 1991. Y de ahí se derivan otras cosas, pero solamente esa frase: Colombia es un Estado social de derecho. Ni es un Estado social, ni es de derecho, es de derecha. Y entonces ahí, cuando los jóvenes empiezan a decir necesitamos una constitución, nosotros decimos que cumplen la que hay. Tenemos otras reivindicaciones, cumplan la que hay, cumplan los derechos fundamentales, los derechos sociales, los culturales, los económicos, los ambientales. No cumplen nada. Se dan el lujo de tener una constitución para los estantes y para los estudiosos. Y si algo ha funcionado muy mal, realmente es la justicia. Por eso queremos decirles, compañeras y compañeros, todo esto lo necesitamos sacar de nuestro país. Y por supuesto que ustedes han hecho una inmensa labor con los periodistas. Algunos países más que otros nos publican porque también hay un sector de la prensa nacional e internacional dedicados a recibir la publicidad. Y el periodismo entonces se vuelve dependiente de las pautas publicitarias. Entonces no sacamos tal cosa porque de pronto Avianca no nos da la publicidad, porque de pronto el gobierno nos da publicidad. Y entonces el periodismo también lo tienen hasta cierto punto atado, pero hay periodistas independientes y en Colombia los ciudadanos estamos sosteniendo pues Noticias 1 y estamos también ayudando al espectador, compramos suscripciones para que el espectador pueda sacar algunas cosas buenas porque es el periódico que más saca también artículos y cuestiones de estas. Decirles, compañeros, que vamos a tener que hacer muchísimas más cosas, pero lo que ustedes han hecho realmente nos agrada mucho. También la solidaridad de nuestros compañeros de otras nacionalidades que siempre están pendientes del caso colombiano. Eso nos interesa, pero también mantener una comunicación permanente a través de muchos de los compañeros de Polemil, de Ligia, de unos, de otros, que todos alimentemos al periodismo también alternativo que se encuentra en Bélgica y que se encuentra en todos los países del mundo. Decirles que naturalmente vamos a tener que luchar en todos los espacios, seguir haciéndolo. Los jóvenes realmente no están solos y gracias, compañeros, no están solos.
Los jóvenes en ese país nos están dando clases en las calles. Y solamente acordarme de una consigna que es la que más me ha gustado, cuando vi esa hermosísima mujer joven que llevaba un afiche que decía: nos quitaron todo, hasta el miedo. Aquí estamos, esta generación. Y estamos convencidos que los que luchamos durante mucho tiempo nos vemos gratificados de ver esta juventud que está enseñando, que está dando verdaderas clases de movilización y de conciencia política en Colombia. Seguramente faltarán muchas formaciones que hubiéramos deseado que se hubieran podido hacer, pero también hay jóvenes formados políticamente, hombres y mujeres, y aspiramos a que las mujeres en el Congreso sean mucho más. Por lo menos en el pacto histórico estamos viendo cómo concebimos una lista cremallera y todavía está en discusión. Si la lista es cerrada, no habría voto perdido, porque habría que marcar solamente el pacto histórico o la Colombia humana o lo que fuera, y todos estaríamos ahí. Lo fundamental, porque es que si salimos en lista abierta, de pronto el número 1, el número 5, el número 87, el número 83, y ahí la gente se pierden muchos votos, sobre todo en las zonas rurales y en las zonas que votan por primera vez. Y yo creo que esto que está pasando tiene que cambiar la política colombiana. A eso aspiramos. Gracias otra vez a todos ustedes por permitirnos esta reunión, pero también, compañeras, compañeros, gracias a todos los que nos ayudan, y seguramente que vamos a tener en Colombia un cambio político si la gente se convence de que los tenemos que sacar con votos para quitarles la mayoría a un Congreso, esas mayorías que han logrado llegar a la política con la plata caliente y con la plata de la corrupción. Muchísimas gracias a todas y todos, y decirles que seguimos en la dura batalla, en la dura pelea, y que no descansaremos hasta ver nuestro país en condiciones menos difíciles al grueso de nuestros pobladores. El 42% de la población en la pobreza no puede seguir siendo en un país tan rico como Colombia, y nos han convencido de que somos un país pobre. Colombia no es un país pobre, Colombia es un país rico, muy mal administrado. Colombia es un país que se merece, como también otros de América Latina, incluyendo el Brasil, otra clase de gobernantes, para decir que ese es un continente que se puede autoabastecer. Podríamos tener una gran cantidad de bienestar social si tuviésemos realmente una élite política que no se dedique simplemente a volverse ricos, porque el que en la política tiene mucha plata es porque ha robado. Nadie se puede volver rico, ni siquiera con ese sueldo, si lo sabe invertir precisamente para ayudar no solamente a crear conciencia social, sino a cambiar las condiciones políticas de nuestro país. Gracias a todas y todos, y decir si hay algunas preguntas, porque tengo que irme, porque nos toca estar presentes ahora mismo en la plenaria del Congreso, porque un voto más o un voto menos lo necesitamos esta noche. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables. Muchas gracias, Aida. Y muchas gracias a la sala. Tenemos preguntas. Voy a empezar con usted, Aida. Yo quiero saber, en esta batalla, si usted puede nos hablar del rol del paramilitarismo y del rol de la alianza entre los paramilitares y los narcotraficantes. ¿Cuál es la posición, y también independientemente del sector narcotraficantes frente a esta situación de explosión sociales
y democrática en el país. Bueno, los paramilitares es que cambian cada rato, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Recogemos las preguntas y luego contestamos? Recojamos las preguntas entonces, compañeros. Bueno, hay varias preguntas. ¿Qué se espera de los gobiernos extranjeros? ¿Cuáles son las solicitudes concretas? El estallido social y la criminalidad impune del Estado alteran las cargas políticas, los cargos políticos. ¿Cómo ve el pacto histórico y cómo ve la coalición de la esperanza? ¿Hay otras alternativas? ¿Cuál cree que va a ser el costo político que existe para el gobierno de cara al informe del CIDH sobre violaciones a derechos humanos en las protestas sociales? Hay una, ¿por qué cree usted que el gobierno se niega a reconocer el abuso de la policía? Es una práctica que se ha venido incrementando, porque la policía en Colombia es una policía paramilitar, una policía que ¿cómo se puede desde el Congreso evitar eso? Creo que con estas preguntas Vamos a empezar por la última, compañeros. ¿Qué se puede hacer con el Congreso? Con ese Congreso no se puede hacer nada. Con votos. Seguramente esta noche van a aprobar lo de la Procuraduría, lo de la Justicia. Mañana van a salir a decir que salvaron las instituciones, ¿sabes? Pero bueno, eso va a pasar seguramente. Se necesitaría algo así como cuando tuvimos la reforma tributaria, que ni siquiera el partido de gobierno votó por la reforma tributaria. El gobierno dijo, no, pues ante semejante protesta lo mejor es votar que se archive, y se archivó. Pero claro, estos de esta noche van a ser supremamente difíciles. No se esperen muchas cosas de este Congreso. Este Congreso es arrodillado, enmermelado. Les dan puestos por aquí, puestos por allá. Y entonces, pues un partido que le dan un ministerio vota contra una censura, pues no es ningún partido. Es una montonera, una élite de corruptos. Eso es lo que hay ahí en el Congreso. Y eso nos toca de todas maneras hacerlo en las votaciones. El gobierno, ¿por qué niega la práctica de la policía? Bueno, una de sus tácticas es esa, negar que existen los problemas, o llegar bien tarde, ¿no? Cuando la reforma tributaria, eso era para que en 2 días el presidente hubiera dicho, retiro eso, y ya, se cayó. No, dejó avanzar 1 semana, 2 semanas, mientras crecía todo el movimiento, y cuando ya creció tanto, dijo, no, yo retiro esa cosa. Que el Congreso, por favor, la archive. Entonces nos pusieron en el Congreso a la discusión y a archivarla, y sí, pues la gente salía, y las manifestaciones inmensas. El partido de gobierno dijo, no, nosotros tampoco estamos de acuerdo, porque es que el señor Carrasquilla ha cometido un error. El pobre Carrasquilla fue el que pagó. No, eso lo sabía todo el gobierno, lo sabía el partido de gobierno. Había dado el visto bueno el señor Uribe dijo que se desmarcaba del señor Duque. Todos, poco más o menos, cuando el barco se está hundiendo, las ratas salen corriendo, y eso pasó. Pero la negativa a que realmente han violado los derechos humanos es impresionante. Yo creo que nunca se habían visto tantos videos en la época del paro del 77, a duras penas un teléfono fijo. Pero si hubiéramos tenido estos teléfonos,
eso ya ha sido la machera. Pero ahora sí. Entonces lo que pasa allá en segundo lo tienen aquí. Lo tiene el mundo entero. Y no hay que llevar mayores pruebas, ¿no? Son las pruebas fácticas, los abogados. Si aquí hay abogados, pues las pruebas fácticas son las que están ahí, no hay ni siquiera necesidad de probarlas. ¡Están ahí! Entonces, ¿qué es un video? ¿Y entonces qué quería? Que entrevistáramos al tipo que le está pegando y decirle, ole, está violando los derechos humanos, por favor, denos una entrevista. Está el video. Está hasta la placa de la policía. Están muchas señales de que eran fulanos y fulanos que se movían en tal sector y en tal otro. Es decir, no los quieren investigar. Y a esto le hace el juego la Procuraduría. A esto, porque la Procuraduría, en cambio de estar investigando a los parlamentarios que evitaban la violación de derechos humanos, ha debido es investigar a quienes asesinaron, a quienes dejaron disparar, a quienes dejaron asesinar. Y entonces ahí la cosa cambia. Pero no, los órganos de control en sus manos y la señora Cabello Blanco negándolo evidente. Porque es evidente, hay una violación permanente de los derechos humanos que el gobierno no quiere reconocer. Entonces mandó a la señora canciller recién posesionada, la doctora Marta Lucía, y entonces la doctora Marta Lucía dijo desde los Estados Unidos que no dejaban entrar a la comisión y en 24 horas dijo sí, que entre cuando quiera. Entonces la comisión fue y en ese momento estamos esperando realmente el informe de la comisión. El costo político del informe en las protestas sociales, pues vamos a ver. De todas maneras, se ha pedido incluso que también ingrese el relator especial de ejecuciones sumarias de la ONU, se ha pedido que ingrese la señora relatora de la violencia contra la mujer, porque pues la cantidad también de mujeres que han sido violentadas sexualmente en los sitios, esto tiene que tener un castigo. Hemos hecho varios debates también frente a eso en la Comisión de Igualdad de la Mujer del Parlamento, pero eso no basta, tiene que haber muchísimas más cosas. Por eso esperamos que de la ONU, y vamos a ver la posibilidad de entrevistarnos con la señora Bachelet, a efectos de que también la señora Bachelet vaya a Colombia. Así como ha hecho declaraciones por otros países, que vaya a Colombia, que mire, que hable con las víctimas, y claro, también que hable con el gobierno, pero ya fue visitada por el gobierno, que hable con las víctimas para que realmente tengamos también un esquema internacional bien completo, no solamente de la Comisión Interamericana de la OEA, sino también de la Comisión de los Derechos Humanos, y vamos también a visitar la Unión Interparlamentaria por todas las investigaciones. Me acaba de decir María José Pizarro que no solamente la Procuraduría, sino que la Corte han sido acusados ante la Corte por haber interferido operativos policiales. Pues, si uno ve que van a cometer un delito, es obligación además denunciarlo. Y si uno puede impedir que maten a una mujer que es vecina de uno, cuando ve o escucha los gritos, tiene que hacerlo, tiene que llamar inmediatamente a la policía. Y si se puede intervenir, señor, por favor, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Alguna cosa se puede hacer? Pues hay que hacerlo porque es la obligación. Está cumpliendo la ley. Bueno, eso no lo entienden, o sí lo entienden, simplemente quieren hacer un daño a quienes se acercaron a exigir que no maltrataran a los jóvenes. ¿Cómo se ve el pacto histórico? La coalición de la esperanza. Pues compañeros, yo creo que en esto vamos a tener que hacer muchas cosas, entre esos unirnos. La derecha es mucho más decidida a unirse. ¿Por qué votaron por Duque? Porque era la salvación, el hombre joven, el que iba a hacer cosas diferentes. Claro que ha hecho cosas diferentes. Claro, hacer lo que hacía Pinochet hace cuántos años en Colombia a nombre de la democracia. Hombre, esto no lo habíamos visto nunca. El presidente más joven de Colombia haciendo lo que realizaron los dictadores en el Cono Sur hace años.
reviviendo los métodos fascistas. Esto francamente no tiene realmente antecedentes. Pero si no nos unimos, si no estamos dispuestos a crear un frente como el Frente Amplio, el Uruguay, etcétera, vamos a tener dificultades. Y esto hay que trabajarlo. Entonces todos vamos a tener diferencias. Por supuesto hay diferentes enfoques. Por supuesto no todos pensamos igual. Por supuesto que hay que mirar si efectivamente lo podemos lograr. Pero bueno, nadie quiere competir con Gustavo Petro porque dicen que nos gana. Entonces, competimos todos menos con Gustavo Petro. Entonces eso es declararlo por fuera de juego. ¿Inalcanzable o qué? No. Si hacemos la consulta es todos. Sin ningún grado de excepciones. A mí lo que me preocupa de este proceso es que hay tantos candidatos a la presidencia, tantos candidatos y candidatas, que a lo último va a tener que depurarse. No vamos a poderlo hacer así. No se va a poder hacer así. Entonces, todo el que pasa por la calle quiere ser presidente de la República, pues no. Porque si tenemos 30 a 35 candidatos, pues ¿esto qué es? Tiene que haber realmente. Hay algunos que dicen yo quiero ser candidato a la presidencia para después estar en la lista del Senado, en la lista de las cámaras, etcétera. Y eso está bien, ¿no? Pero tantos candidatos, primero que es un desconcierto, porque la gente dice, bueno, ¿y cuándo se van a unir? Nunca se van a unir, y cuando entonces empezamos a pelear por todas las redes y a ver cuál será más duro. Y yo creo que hay necesidad de hacer realmente acercamientos. ¿Qué hay que hacerlos? Que la coalición de la esperanza y la coalición de la esperanza no piensa como nosotros. Tenemos algunos puntos comunes, pero no piensa igual que nosotros. Los de la esperanza tampoco pueden decir, y los del pacto histórico, ¿qué? ¿Por qué no se unen a nosotros? Tenemos diferencias, pero podemos hacer, pues yo creo, tiene que haber una plataforma, tiene que haber un acuerdo político sobre los puntos fundamentales. Y eso tiene que ser así. Los puntos fundamentales de un acuerdo político, y todos los respetamos. A ver, ¿quién no está de acuerdo con que se tiene que crear empleo? Todos. A lo mejor unos dicen, bueno, creemos empleo en el mar, tenemos miles y miles, tal vez millones de empleos perdidos en los mares de Colombia. ¿Qué tal una flota pesquera en la cual el gobierno, como en España, por ejemplo, ayudar a los pescadores artesanales? No va a salir en las chalupas de Río Hacha hasta La Guajira, hasta Aruba, sino que pudieran salir en pequeños barcos, no 2 pescadores, sino 10, 15. Que la gente de mar fácilmente se adapta. ¿Cuántas fábricas podríamos tener para que los cachacos comiéramos pues todo lo que se pesca, los calamares, los caracoles, los cangrejos azules, esas empanadas de cangrejos en las islas? Eso es una exquisitez que no la tenemos en el centro de Colombia. No tenemos ni idea de lo que son las empanadas, que valen 5.000 pesos, pero son una exquisitez. Les he propuesto a los compañeros que por favor montemos una industria y que nos manden empanadas congeladas de San Andrés y de Providencia, porque yo creo que los colombianos nos adaptaríamos fácilmente, incluso pondríamos de pronto en peligro las vedas, pero no, hay que también conservarlas. Cuando vamos al río Anchicayá, a la población negra, y vemos la riqueza cultural en gastronomía, pero también en sus danzas, también toda la cultura que hacen las comunidades negras, fascinante. Pero estos pobres, ¿cuándo se van a meter por allá? Pues nunca, porque creen que conocer el Valle del Cauca es ir a Cali, al festival, que también es interesante, claro, ir a bailar la salsa y todo eso, por supuesto. Pero hay que conocer más profunda, la Colombia profunda. Hay que conocerlas para admitir que tenemos un país maravilloso, un país lleno de cultura, de gastronomía distinta, diferente, de guisos extraordinarios, que quisiéramos disfrutarlos en todas las partes del país, pero que como está organizado en este momento es realmente imposible. Vamos a mirar, tendremos que ponernos de acuerdo en algo algún día, pero yo creo que esto nos tiene que motivar cuando vemos a los jóvenes que no han estado militando en ningún grupo político, que no son grandes teóricos,
ni de los cambios, ni de no sé qué, pero jóvenes que se sienten que en este país las cosas tienen que cambiar. Esa es una experiencia que tendríamos que copiar los que no somos tan jóvenes. Y de pronto nos educamos en el sectarismo y en las verdades reveladas y en las verdades que hay que defender, yo no sé cómo. Pero claro, hay muchas cosas en las cuales estamos de acuerdo en educación, por ejemplo. La educación gratuita, pero claro, de nada nos sirve saque profesionales para que no encuentren empleo. Entonces hay que crear de todas maneras muchísimas fuentes de empleo dentro de nuestra economía. Podría hacerse. Y por supuesto que con la interferencia que tenemos de países que están muy cerca, especialmente del norte, pues ahí tenemos unos grandes problemas. ¿Qué esperan de los gobiernos extranjeros? Pocón. Porque estos de los gobiernos extranjeros lo que les interesa son los pactos económicos. Y después mirar a ver cómo hacemos ahí por las orillitas, a ver si mandamos un poquito de plata para lavarnos la conciencia. Ay, pobrecitos esos que andan por allá como desnutridos. Mandémosle un poquito de plata a los africanos y de pronto a América Latina, porque pues pobres no necesitan plata. No, nosotros no necesitamos que nos regalen nada, que nos paguen lo que nos han sacado. Y que nos paguen bien lo que piensan sacar de nuestro país. ¿Cómo es posible? Les comento porque en todo esto económico son tantas las cosas. Los rendimientos que tienen las empresas transnacionales en Colombia cuando sacan la plata de Colombia no pagan un peso. Pero en el resto del mundo pagan el 35%. ¿Y nosotros por qué tenemos que regalar los impuestos de los rendimientos de las platas que se ganan en Colombia? Es que Colombia es un país que se ha dedicado a regalar impuestos. ¿A dónde le regalamos los impuestos a las cámaras de comercio? El registro mercantil. Se lo regalaron en 1974. Yo creo que el presidente estaba borracho. Porque fue por un decreto presidencial. Las cámaras de comercio se gastan en el registro mercantil 1 billón de pesos al año. ¿Y a cuenta de qué nosotros tenemos que mantener esos vagos? Se ponen salarios de 80 millones de pesos en Bogotá, 2 veces lo que gana el presidente de la República y un poco más. El señor de la Cámara de Comercio de Montería gana 40 millones y el presidente gana 35. Y todo eso se lo pagan de los impuestos que un presidente borracho, yo creo, firmó el decreto y se la regaló. Y ellos se creen. Porque cuando fuimos a hablar con Asofondos y le pregunté al doctor Domínguez, ¿esto qué es? Esto es una empresa industrial y comercial del Estado, esto es una empresa de economía mixta. ¿Qué son las cámaras de comercio? Y me dijo, empresa privada. Le dije, pues entonces, viven de su empresa privada. Vamos a trabajar para quitarles el registro mercantil y lo hemos propuesto. En las 2 reformas hemos metido 2 artículos donde el registro mercantil regresa al impuesto nacional y hace parte del presupuesto. Es lo primero que bajan. ¿Por qué? Porque las cámaras de comercio se politizaron. La Cámara de Comercio la manejaba Cambio Radical en Bogotá, ahora la maneja el uribismo. Entonces se reparten. Es una fuente de clientelismo. ¿Qué más regalan? Pues a Fedegan le regalamos un impuesto que pagan los campesinos cada vez que llevan una vaquita al matadero. No, ahora no se llaman mataderos, se llaman centros de sacrificio. Y esos centros de sacrificio en Boyacá, por ejemplo, eran 116 y los dejaron convertidos en 16, quitaron todo el empleo a los pueblos. ¿Y ahora qué hacen los campesinos? Pues sacrifican la vaca ahí en el potrero, porque ¿qué hacen? No la van a llevar hasta Sogamoso desde Aquitania o desde Vélez de Cerinza, y entonces como Sogamoso tiene el centro de sacrificio, que un día me fui allá a mirar cuál era el centro de sacrificio. Entonces dijo, no, es que aquí hay cuartos fríos para guardar la carne. Cuando entré al cuarto frío hacía más calor que afuera. Yo dije, pero bueno, ¿cuál cuarto frío? Dijo, no, es que ahorita no hay carne, pero cuando está la carne, entonces este es el cuarto frío. Pues el cuarto frío debe estar frío, ¿no? No, no estaba frío. Bueno, en fin, se inventaron eso y ahí hay un impuesto para los de Fedegan, que es la Federación de Ganaderos, para hacer el sueldo del doctor Laforí. Pobrecito, pues es el esposo de la doctora Cabal. Pues tiene que ganar más que la Cabal, ¿no? Pobre tipo, porque además es el hombre de la casa, tiene que ganar más. Bueno, pobre tipo. Bueno, en fin. Pero además ahí tenemos en el Parlamento la esposa del expresidente de Fedevalva, ¿no? Y claro, entonces representa también una parte de los terratenientes. Entonces cuando se habla
Miren lo que hacen en el Parlamento, compañeros, es que es aterrador. Ahoritica mismo, en esta reforma a la justicia, se declararon impedidos 45 parlamentarios de los 108. Y entonces ponen a votación, vamos a poner a votación los impedimentos de 5 señores senadores que dicen que tienen procesos en la Corte Suprema de Justicia y los vamos a votar en bloque. Entonces siempre votamos 4, 5, 10 en contra y los otros a favor de que regresen a la votación del Congreso. Entonces siguen votando esta noche, vamos a ver el espectáculo. Los que se declararon impedidos, el Congreso dice, no, no tiene ningún impedimento, señora, entren a votar. Y votan los que tienen en este momento una serie de investigaciones. Iván, por ejemplo, tiene varias investigaciones. Sí. Y él no entra. Así lo declaren de que puede entrar. Digo, no entro porque yo tengo investigaciones. Y no entro. Y bueno, la última vez dice que les dañamos el quórum. Dijeron que no habían podido votar porque no había quórum. Se salió todo el sector, pues los compañeros que están en el ala de los alternativos, todos nos salimos. Y habían unos que tenían susto de votar y tampoco fueron. Entonces no pudieron sacar la reforma a la justicia. Pero hoy por eso nos lo tienen de primero, ¿no? Pero suceden cosas de estas. Por ejemplo, en votación de proyectos de la salud, lo aprobamos en el 2018 a finales, lo de la Superintendencia de Salud, dice que para darle dientes a la Superintendencia, que ahora sí no iban a robar, no, siguen robando igual, solamente que se crearon más empleos en la Superintendencia. Se declararon, es decir, quedamos 39 de los 108 que no pedimos que nos declararan impedidos para votar. Pero votaron los 108, todos se exoneraron. Me acuerdo una senadora, que no digo el nombre, pero que lo van a deducir, dijo, mi suegra es dueña de una EPS, yo me declaro impedida. Ah, no, señora, usted no tiene ningún impedimento, entre a votar. El otro dijo, es que mi sobrino dirige una IPS, que es otra entidad de la salud. Ah, no, señor, venga a votar. Cuando nos dimos cuenta, estábamos dentro de los traficantes de la salud. De 108, 39 habíamos quedado sin impedimentos. Y entonces, como los que tienen intereses entran a votar, eso lo está también definiendo un poco la Corte Suprema, porque se presentó una demanda, porque ¿cómo así? Los señores del Congreso dicen que no, así sean dueños de una EPS, pues eso les beneficia a su familiar que es dueño de la EPS. Eso se cae de la lógica, por Dios. Los únicos que respetan, y en eso tiene una actitud decente Iván, y creo que van a haber otros compañeros que van a decir, nosotros no entramos porque como nos demandaron, pues no entramos, y punto. Y ustedes hagan lo que quieran, pero sabemos que hay una investigación en la Corte sobre este procedimiento que me parece supremamente, no solamente complejo, sino también desleal con el pueblo que los eligió. Eso pasa en el Congreso de la República. Por eso es tan dramático. Hay momentos en que uno dice, pero yo ¿por qué me siento con estos bandidos? Pero toca porque no les vamos a dejar tampoco todo el escenario. Y al menos en las presenciales le decíamos bandidos, ladrones, cualquier cosa. Y bueno, también nos respondían, ¿no? Nos respondían castrochavistas y cosas de eso. Pero eso ya no se la cree nadie. En fin, el paramilitarismo, compañeros. ¿Qué pueden hacer los gobiernos extranjeros? Yo no espero nada, pues no mucho de los gobiernos extranjeros. Sabemos que los tratados de libre comercio son un freno para que ellos actúen. Y ahora que estamos en Bélgica, país que tiene unos ciudadanos extraordinarios y gente muy buena, pero nos quieren seguir enviando las fritas para que las fritemos en Colombia cuando pudiéramos. Cuando les trajimos las papas, para que se salvaran en la guerra. Entonces ahora nos las quieren devolver congeladas y decir friten. Pero estamos también hay una ley presentada donde se prohíbe importar productos que se estén cultivando en Colombia y que tengan, ¿qué les decimos? El cubrimiento nacional, como las papas. Papas tenemos a sobra.
Les podemos regalar incluso un poquito las que nos sobran. Pero no nos manden a que compremos las papas de aquí, por Dios. Respetémonos unos con otros. Porque así, pues, yo creo que podemos llegar a un convenio, ¿no? Por aquí no se da el chocolate, por aquí no se da el cacao. En una encuesta que hicieron en Suiza, le preguntaron a los niños que si el chocolate se hacía de algo que se producía en las matas, que si conocían las matas de donde se sacaba el chocolate, o que si era un invento suizo. Y todos contestaron que era un invento suizo. Nadie conocía las matas de cacao. Pues allá no hay ni una, ni media. Por ahí, adornando una sala, de pronto uno encuentra una mata de cacao. Pero el chocolate que se hace aquí, que son chocolates además ricos, de los que compro siempre, me encantan. Todo el chocolate procesado debería salir procesado en parte, por ejemplo, de Colombia. Yo trabajé en una chocolatería en Suiza, una chocolatería pues, para ganarme unos pesos, y descubrí que el chocolate de las trufas suizas, que son tan famosas, era chocolate venezolano. Un chocolate que se llamaba Maracaibo, unas cosas así de grandes, unas pastillas así de grandes. Pues yo quedé aterrada un día que tuve un momentito de tiempo, me puse a leer. Era chocolate, era cacao de Maracaibo, procesado en Venezuela, que salía procesado para que ellos pudieran hacer la última envoltura de las trufas, que era un chocolate muy fino. Y cuando me doy cuenta, en Colombia no hay ni una sola fábrica de chocolate, y tenemos incluso cacao superior en Arauca, superior en norte de Santander, superior en otras partes del país, en el propio Santander, que juega además en concursos internacionales y todo eso. Y nosotros no tenemos una sola fábrica, ni una sola fábrica de chocolate elaborado como los venezolanos, que sacan su chocolate Maracaibo para que las trufas y los chocolates exquisitos que uno se comen por aquí y que lo necesitan en invierno, y nosotros encantados de producir el chocolate, pero ojalá tuviéramos las fábricas para sacarlo semi elaborado y que ellos pudieran realmente dejar también trabajo para los colombianos. Yo creo que son cosas obvias, pero claro, como esos señoritos vienen por aquí y hacen cursos en no sé dónde y en sí sé cuándo, y bueno, van a ser todos muy bien preparados, hablan inglés y algunos francés y otros alemán, y bueno, ¿y qué aprendieron allá? Pues aprendimos que hay que seguir exportando. ¿Exportando qué? Pues el cacao. ¿Y por qué no lo exportamos elaborado y nos ganamos un poco de trabajo ahí? No se les ocurre, esos pasan como unas maletas en las universidades extranjeras. No les importa aprender. Y cuando nos vendieron allá, que aquí en Europa era el salario integral, no nos dijeron que si se quedaban sin puestos, había necesidad de crear un subsidio al desempleo, no, eso no lo vieron. Porque nunca trabajaron, son señoritongos que vienen a gastarse la plata que los papás se roban en Colombia. Entonces, claro, así pues nunca aprenden nada. Pero los que nos ha tocado trabajar y saber cómo se trabaja en Bélgica, cómo se trabaja en Suiza, cómo se trabaja en España, cómo se trabaja en uno y otro país, vemos las diferencias cuando entramos al corazón de la economía. Yo cuando trabajé en la chocolatería, los que menos sabían eran suizos, pues eran los dueños, pero estaban los griegos, estaban ahí los portugueses, mi jefe era francés, pues eso era una colonia, y bueno, ahí entró pues yo, latina, y entonces ya estaba como el mundo ahí representado, pero quienes eran los dueños eran los de ahí, y eso está bien, y daban trabajo ¿a quién? Pues a todo el mundo, y está bien que den trabajo a todo el mundo, y cuando sobra trabajo para los que falta gente para la producción nacional, pues vengan los extranjeros, bienvenidos, no nos ponemos bravos, ¿no? Lo que no pueden es suplantar la mano de obra y decir, no, pues aquí solamente recibimos, por decir cualquier cosa, la gente de cualquier país. No, si nos sobra trabajo, bienvenidos los extranjeros, bienvenidos. Igual que acá, si no hay, bueno, los trabajos marginales no me gustan mucho, pero sí valdría la pena que en base a esta pandemia también el mundo revisara sus cuestiones, por ejemplo, las deudas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Van a tener que hacer
Cosas distintas. No pueden decirnos que va a seguir el Fondo Monetario Internacional trabajando como si nada pasara en el planeta. Pasa en el planeta. Que la banca mundial, los mismos intereses y todo. No, señores. Aquí hay problemas supremamente complicados. Y entonces vamos a ver también que es necesario que las grandes transnacionales y los grandes, entre otros aquí en Bruselas, que dirige parte de la economía del mundo, pues también tengan que tener una actitud completamente distinta. Completamente distinta, porque van a seguir habiendo estallidos. Van a seguir habiendo estallidos y va a haber un momento en que la gente dice, no pagamos la deuda externa, no tenemos con qué. Y lo que no nos han dicho en Colombia, no le hemos podido sacar al gobierno, ni siquiera por ahí ha habido ninguna incidencia. ¿Qué fue lo que exigieron a Colombia para entregar las vacunas? Secreto de Estado. ¿Qué exigieron? Porque al Brasil se coló que habían exigido parte de la Amazonía. Y nosotros sospechamos que debe haber parte de una exigencia ambiental para entregar vacunas. Pero eso lo descubriremos. En algún momento se va a saber. ¿Cuáles fueron las condiciones para que nos enviaran vacunas? Porque no llegaban y no llegaban. ¿Qué estamos haciendo? Que no sé. ¿Cuáles fueron las condiciones, señores? Secreto de Estado. No los hemos podido sacar ni en el Parlamento, pero se sabrá. No hay secretos bajo el sol. Y como tengo que irme, compañeros, falta lo del paramilitarismo. Pues bueno, acabo de ver una confesión de Mancuso. Antes de venirme, Mancuso acaba de decir que lo que hicieron era órdenes del gobierno. Pero eso lo sabíamos hacía pilas. Cuando lo dijimos la oposición, dijeron que eran calumnias. Son calumnias de la oposición. Se inventaron eso en los gobiernos que van a dar las órdenes. Y el propio Mancuso les dice, sí, nos dieron la orden. Eran órdenes del gobierno. Era terrorismo de Estado. Lo hicimos nosotros, pero realmente eso ya lo había dicho antes. Pero esto de las órdenes del gobierno son órdenes del gobierno. El paramilitarismo es una política de Estado. Lo dijeron hace rato además ellos. Y definitivamente creemos que siguen siendo y que las Fuerzas Armadas han contribuido bastante y que los generales que hoy están por ahí en una asociación que se llama CORE, que se pusieron bravísimos cuando por ahí en un programa yo les dije que estaban muy bien pensionados, pero que ellos tenían unas violaciones de derechos humanos, se pusieron bravísimos y dijeron que me iban a demandar. Bueno, hasta el momento no me han demandado porque con todo lo que ha pasado, no sé si todavía se animarán a demandarme porque yo estaba calumniando las fuerzas militares. Yo no calumniaba ninguna fuerza militar. He dicho la realidad, lo que sé, lo que nos pasó. Todo lo del genocidio contra la Unión Patriótica, pues ahora faltaba que no podamos decir ni siquiera eso. No, lo vamos a decir y lo vamos a seguir diciendo. Y vamos a seguir. Ahora incluso se aclaró más el panorama, ¿no? Como les decía al principio, los paramilitares están en barrios elegantes también, armados, ¿no? Dispuestos, la gente de bien, a enseñarnos cómo se manejan de bien las pistolas. Y yo creo que esto también ha sido algo que en medio de todas las situaciones adversas puede considerarse también como positivo, haber descubierto los barrios donde ellos están armados. Yo le voy a preguntar un día a la señora Cabal si ella está armada, si va armada al Congreso, porque como defiende tanto las armas. Preguntarle un día, doctora Cabal, ¿y usted tiene la pistola entre la cartera o qué? ¿Defiende tanto las armas? Yo me imagino, porque dijo que vivía ahí en los barrios donde se había criado, no sé qué, que los señores de las camisas blancas. Bueno, muy bien. Entonces que se ponga camisa blanca y que nos diga si realmente va armada al Congreso de la República. Bueno, tengo que irme. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguiremos viéndonos y un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. El aplauso es para ustedes que hacen tanto también desde el exterior. Aida, recuerde que por el mundo andamos cerca de 9 millones de colombianos y que no están solos, los acompañamos. Sabemos, compañero. Bueno, come tranquila. Vamos con
No, me tengo que ir. Si puedo, yo hago lo que me digáis. Ok, muchas gracias y Aunque después de oír a Aida, no sé yo, Ok. si francamente procede, ¿no? Porque ha sido brutal. Vamos, a mí me da vergüenza, no. Después de oírla a ella, no sé, me da como un poco de vergüenza, pero bueno. No seas Hemos mala, Aida. aprendido mucho de Maite. Bueno, sé que somos amigas y colegas, pero hija, después de escucharte a ti, yo después de escuchar a Aida, yo es que no creo que puedo, sinceramente, decir prácticamente nada, excepto si queréis que insulte un rato a la Unión Europea y al Parlamento Europeo, que lo pueda hacer, ¿no? Y felicitar el trabajo de compañeros que tengo aquí, ¿no? Que ya lo he dicho antes, ¿no? Pero francamente yo no me siento capaz ahora de decir casi nada, pero bueno, lo podéis intentar. Pero es que yo me he quedado con Aida súper impresionada, ¿no? Porque la conocía, pero claro, la conocía en una faceta, bueno, la oí la primera vez en Bogotá en una faceta como hoy, pero fue una vez, pero hoy me ha dejado muerta, ¿no? Entonces, bueno, lo que queráis, pero bueno. No, de angustia no, de pasión, hacia mujeres como tú y hacia luchadoras como tú. Yo me he quedado, bueno, en fin. Y no porque no haya otras en esta sala, ¿no? Pero hay que ver, claro, las situaciones de angustia, de lucha, de intento de asesinato y de una situación personal complicada que tiene ella hoy, pues impresiona mucho cómo, no sé, cómo ha llegado aquí, pero bueno, vale. Es la resiliencia, es el trabajo que ayuda a las terapias. Es el trabajo que ayuda a las terapias, la terapia de los viajes, la terapia de la ocupación, la terapia de tantas cosas que nos permite también en momentos difíciles de la vida personal, pues superar tantas cosas. Y hay que hacerlo porque la lucha continúa. Y quien nos dejó estaba en la lucha. Yo sé. Muchísimas gracias, compañeros. Chao, Maite querida. Te llamo mañana. Sí. Ahora sí. ¿En serio que me vas a torturar? Ajá, ok, te llamo el taxi entonces. No, Una pregunta es. me quedo, pero Ok. después de oírla a ella, yo Sí. creo que es imposible No. todo, ¿no? Pero bueno. Hay una pregunta por ti, Maite Mola. Es más porque nos acercar de Bogotá y no acercar de aquí, de Europa. Es para aquí, por los compañeros de Bélgica, que es verdad que en Bélgica somos muy lejos del poder, la izquierda radical en general está muy, muy, muy lejos del poder, pero a mí me interesa aprender lecciones de las acciones de Unidas Podemos, de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España. Y sobre este tema, sabemos que la relación exterior está en las manos del PSOE, pero cuando empieza el paro nacional en Colombia, ¿cómo tu partido y la izquierda europea y el grupo parlamentario muy grande que sabemos que con su fuerza, pero contra un poco también el PSOE, cómo manejar para influir un poco para que la línea de la relación exterior sea menos agresiva y con un poco más cerca, se alejas un poco más de la oligarquía de Colombia, porque sabemos que el PSOE es un aliado del sistema también. Sí. Y me interesa cómo manejar entre la solidaridad y también el pragmatismo de la situación de España. Bueno, yo comprendo que la pregunta tiene que venir de Aida, ¿no? De Aida Bella. Ella
yo creo que ha hecho una referencia súper interesante a la necesidad de la unidad de la izquierda. Entonces voy a partir de ese análisis que ha hecho ella, ¿no? Porque realmente ella ha explicado muy bien, además a mí me ha admirado muchísimo todo, pero en concreto, cómo las derechas se unen y trabajan juntas, mientras que las izquierdas, bueno, incluso no solo las izquierdas, sino las fuerzas progresistas, parece que siempre buscamos la oportunidad para diferenciarnos, para pelearnos y para tener problemas. No sé si te voy a contestar, querido Maxim, exactamente a tu pregunta, pero te voy a decir una cosa desde la sinceridad absoluta. Nosotras en España, en mi país, para no llamarle España, como soy vasca me resulta un poco desagradable, pero vamos, en mi país, hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español porque en ese acuerdo no hay nada de política internacional. Pero si nosotras, desde Unidas Podemos, hubiéramos intentado llegar a un acuerdo con cualquier punto de política internacional, no estaríamos en el gobierno ahora. Creo que es bastante claro. ¿Por qué entramos al gobierno? Porque pensamos y seguimos pensando. Yo he estado en la Asamblea de Podemos este fin de semana como invitada internacional, que siempre me hace mucha ilusión hacer eso, y realmente nosotras lo que pensamos es que si podemos, como decía Aida, mejorar la vida de la gente, mejorar que sea posible subir el salario mínimo interprofesional, subir las pensiones, conseguir, todavía no, conseguir que los alquileres se paren y una serie de cosas fundamentales para la vida cotidiana de la gente, pensamos que está bien estar en el gobierno. Pero ha sido un gobierno basado en eso, o sea, en un programa muy minimalista de cuestiones puramente del país. Porque en el momento que Pedro Sánchez reconoce a Guaidó el primero de toda Europa, en el momento que la ministra de Asuntos Exteriores de España, esa señora de Guipúzcoa, paralela a Vizcaya, que es mi provincia, lo primero que hace es irse a la frontera de Colombia con Venezuela para molestar hace escasos días. Y bueno, pues hombre, tampoco nos apasiona que Pedro Sánchez esté con Biden ayer y mucho menos que se proponga que el siguiente país donde se va a hacer la cumbre de la OTAN vaya a ser España. Está claro. Lo que pasa es que lo que hemos hecho es elegir esa posición. Posición cuestionada y cuestionable. Cuestionada desde dentro de nuestra organización y cuestionable también desde fuera. Pero hemos pensado ¿cómo lo diría yo? Con acierto o no, que era mejor estar en un gobierno, además en plena pandemia, porque llegamos al gobierno en febrero de 2020 y la pandemia llegó en marzo. O sea, duramos como 20 días sin pandemia. Me refiero a todos, no solamente a Unidas Podemos. Pensamos que era mejor, y sobre todo en esa situación, de quedarnos en el gobierno. El tema de Colombia nos preocupa mucho. De hecho, estamos trabajando muchísimo, no voy a decir contra, pero discutiendo mucho con Borrell y con otras personas, porque es verdad que el hecho de estar en el gobierno sí que te da cierta autoridad para poderte pelear mejor con los tuyos propios que están ahí, pero es cierto que la política internacional en Sáhara, Marruecos, en fin, todo ese tipo, para no quedarnos solo en América Latina, todo ese tipo de cuestiones, las diferencias son enormes, pero vamos a seguir en el gobierno, eso es lo que hemos decidido, tanto en el Partido Comunista de España como en Izquierda Unida. Podemos
también, o sea, vamos a seguir trabajando juntas y juntos para estar en el gobierno con acierto o no, porque seguimos pensando que a pesar de los desastres del Partido Socialista en política internacional, sí, para nuestro país ahí podemos ayudar y a la vez denunciar, porque no tenemos ningún problema en salir en los medios de comunicación denunciando las políticas del Partido Socialista, pues ahí vamos a seguir. Hombre, desde luego fácil no es, pero pensamos que es una obligación y seguramente cuando se acabe el gobierno y vayamos a las siguientes elecciones sabremos si realmente lo que hemos hecho con una extrema derecha tan fuerte como tenemos en el país, si ha sido adecuado o no, viendo no solo los votos, porque eso es la democracia burguesa, que nosotros estamos a favor de que haya una votación democrática, pero también estamos a favor de cambiar el modelo de sociedad, porque lo que estamos haciendo es un tema táctico y no estratégico, ¿no? Pero bueno, no sé lo que va a pasar, pero ahí vamos a seguir, por lo menos de momento. Muchas gracias. Perdona, muchas gracias para... No he sido clara. Sí, fue muy claro. Y por nosotros aquí de Bélgica, que toda la izquierda radical es muy lejos del poder, es un aprendizaje muy interesante para nosotros, que es un camino muy claro y de hacer cambiar la vida interna, de dejar la relación exterior al PSOE, pero quedar con su libertad de expresión y de meter la presión sobre el Borrell, que es la diplomacia de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias. Sí. Y aquí hay una... La mano de Paul Emile. Paul Emile, una pregunta. Y después vamos a pasar después de esta pregunta vamos a pasar a la música. Je ne sais pas si éventuellement il y a aussi d'autres gens qui veulent intervenir, etc., qui sont dans la salle. Moi, je voudrais quand même dire qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Colombie. Et l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Colombie, elle a un article 1. Enfin, il a un article 1. Et l'article 1 dit: les droits de l'homme sont un élément essentiel de l'accord de libre-échange. Et donc, on a là un instrument parfait de l'Union européenne pour pouvoir intervenir. Et quand moi je vois la situation qui se passe en Colombie, j'ai l'impression que l'Union européenne est comme quelqu'un qui serait sur le bord du canal en train de voir un peuple qui est en train de se noyer. Et l'Union européenne dit: ah, c'est grave, ah, c'est pas bien. Mais il y a une bouée de sauvetage et un instrument, et on le lance pas, quoi. On n'agit pas pour pouvoir sauver ce peuple qui est en train d'être massacré depuis déjà 4 semaines ou même 5 semaines sous nos yeux. Et l'Union européenne n'est pas capable de dire: je vais activer la clause des droits de l'homme de l'accord de libre-échange. Elle peut le faire de 1000 manières. Elle peut le faire provisoirement. Elle peut le faire partiellement, seulement pour certains secteurs. Ces secteurs-là qui tuent en Colombie. Elle pourrait dire: on arrête d'importer de la palme africaine, par exemple, de l'huile de palme africaine, ça. Elle ne fait rien. Elle fait seulement: c'est pas bien, c'est grave, attention. Mais elle n'agit pas alors qu'elle a là vraiment la bouée de sauvetage qui pourrait aider le peuple colombien à ne pas continuer à se faire massacrer. Et donc, je voudrais dire, il y a ça, d'une part, et je crois aussi ici à Bruxelles, il y a quelque chose d'important. Il y a à Bruxelles quand même une majorité un peu à gauche qui n'aime pas l'accord de libre-échange et qui a refusé de ratifier l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Pourquoi ils n'ont pas voulu ratifier? Pas parce qu'on vend pas des frites ou parce qu'il y a ci ou parce qu'il y a un fromage, parce que l'accord est contre le développement durable, les droits sociaux et les droits de l'homme. Je crois que c'est quand même assez intéressant qu'on est dans une ville qui est la seule de toute l'Europe, une région
qui a refusé de ratifier l'accord de libre-échange. Et pour ça, l'accord de libre-échange avec la Colombie est toujours appliqué provisoirement. Et la Commission est désespérée, elle ne peut pas conclure l'accord et le faire entrer en vigueur définitivement. Alors donc, on a remis hier une lettre à la Commission européenne signée par beaucoup de députés pour exiger d'activer la clause des droits de l'homme. Ils ont tellement dit qu'avec cet accord-ci, les droits de l'homme seraient mieux respectés qu'avec le système antérieur du SPG. Et évidemment, ils vont pas le faire parce que, pourquoi? Maïté, c'est bien. L'Espagne a vendu 70 millions en armes à la Colombie. Notamment, elle a vendu une nouvelle arme qui s'appelle le Venom, qui est une espèce d'orgue de Staline pour pouvoir envoyer des espèces de missiles contre les manifestants qui ont éborgné plus de 25 jeunes Colombiens, femmes et hommes. Et donc l'Espagne est très intéressée dans la vente et notamment le pays de Borrell. Et donc ils vont pas le faire. Ils vont pas activer la clause de libre-échange, mais on leur a demandé de le faire. Ils vont pas le faire. Et donc notre seconde étape, ce sera de demander à la région bruxelloise qu'elle mette l'accord de libre-échange à l'agenda et qu'elle le rejette. Et si la région bruxelloise rejette l'accord, ça va créer une fameuse crise et une fameuse discussion sur la question du commerce international et des droits de l'homme. Il ne s'agit pas de sanctions. Il s'agit de dire qu'on n'est pas d'accord d'avoir des relations commerciales privilégiées ou avec une dictature ou avec un régime qui tue autant ou plus qu'une dictature. Donc voilà, il ne s'agit pas de sanctions ciblées, de ci, de là, de ça. Et il faut aussi dire quand même dans cette affaire-là qu'il y a quand même au niveau de l'Union européenne un fameux double standard. Je ne sais pas comment on dit en français, je vais dire 2 poids 2 mesures. Quand on voit comment sont les sanctions qui sont prises sur le Venezuela et d'autres pays, et rien sauf des recommandations sur la Colombie. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Paul-Émile, et merci beaucoup encore une fois, bon Aïda elle est partie, mais merci beaucoup à toi aussi Maïté d'avoir été présent. Merci Omar, merci donc à Antal, Vénésol et à Contre-Courant et à ce magnifique lieu qu'est le Sounds qui nous avoir accueillis. Voilà, la soirée peut continuer avec de la musique et des moments de détente en solidarité avec les luttes en Colombie mais aussi partout en Amérique latine. Merci beaucoup. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, luna, luna llena menguante.
casa y me trae la carabina ya. Pa' atrapar ese gavilán. Ay, que no me dé cagallina ya. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna llena, menguante. Luna llena, menguante. Muchas gracias. Merci beaucoup. Yo vengo a compartirles hoy con mucho gusto y con mucho honor un poquito del folclore de mi región y también un poquito de las palabras de nuestra bella Colombia. Y la próxima canción es un homenaje a las víctimas del exilio, un canto desde el exilio que cuenta la historia de Veracruz. Cantando quiero contarles por qué me rebeldicé en Pelaya, sur del César, tierra que me vio nacer. Pasaba el día trabajando con un sano proceder, el de educar a mis hijos y feliz verles crecer, pero solo me esclavizaba porque el salario no me alcanzaba para cubrir necesidades y el hogar sostener. Con tantas dificultades yo cambié de proceder y a la hacienda Veracruz fui a sembrar palma a coger, un territorio baldío de propiedad de mi nación, pero dice que había sido adquirido por un ministro matón de desarrollo autonombrado, genocida, opresor y ladrón. Carlos Arturo Malulanda, su nombre doy en mención. Este homicida estatal, auspiciando a un general, Bonet, Locarno, Goce, me quisieron desaparecer.
con un grupo de militares al mando de un coronel, quienes armados y de civil dijeron serlas convivir. Ah, pero eran del batallón Héroes de Corea, con sede en Curumaní, los que a Cunata, Bala y Correa nos desalojaron de allí. Quemaron nuestros cultivos también, nuestros enseres. Delante de adultos y niños violaron nuestras mujeres, pisotearon honra y derecho, dejando claro en su acción que a criminales y militares los ampara hoy la Constitución. Con tantas dificultades y en tan mala situación, mi compañero emigraron sin encontrar solución. Y es así como se vive en mi Colombia, en mi región, tanta violencia por siglos sin encontrar solución. Les he contado cantando porque me rebeldicé en Pelaya, sur del César, tierra que me vio nacer. Muchas gracias.